Bueno, profe, muchísimas gracias a él por la apertura y las palabras. A todos también darles las gracias por haber dispuesto el tiempo y el espacio para estar en esta presentación. Como les decía el profesor Nicolás, y para quienes de pronto no me referencien, Adrián Vargas, el proyecto Habilidades Blandas en los directivos de las empresas del sector turístico de Manizales, y al profesor Alejandro y al profesor Jaime Andrés Vieira, director y codirector respectivamente. Pues de entrada muchísimas gracias. André, ¿me ayudas entonces con la grabación, porfa? Listo. Adrián, ya empecé, sí, desde que el profesor Nicolás empezó a dar la apertura. Ah, bueno, vale, magnífico, gracias. Estos son pues los contenidos por los cuales vamos a pasar en medio de esta presentación. Y quiero arrancar pues dándole las gracias a Dios que después de 14 años milagrosamente abre esta posibilidad de terminar con este proceso, a mi familia, a director y codirector, al profesor Nicolás por sus correcciones y demás comentarios, por su paciencia, al profesor José Fernando por las recomendaciones para la elaboración del documento final, al doctor Juan Pablo y al doctor John Jairo por su apoyo en el trabajo de campo, a los empresarios y a los docentes, y pues al profesor Luis Felipe y al profesor Eric por la lectura, por las recomendaciones y los comentarios en el trabajo. En el primer elemento quiero llamar la atención sobre los antecedentes en los planteamientos de Bustró y Villanueva, que hablan que las habilidades blandas son fundamentales para los directivos en la gestión empresarial efectiva, y adicionalmente otra serie de estudios que plantean las necesidades de fortalecer estas habilidades para poder impactar positivamente en los resultados organizacionales del sector turístico, entendiendo que las habilidades blandas no pretenden reemplazar otro tipo de habilidades, sino que las habilidades blandas son un puente, un canal o un medio para poder que la aplicación de estas habilidades duras pues puedan tener buen fin o buen futuro. En ese contexto, frente a la pertinencia, los estudios de la Universidad de Harvard que hablan sobre el 85% del éxito profesional depende de las habilidades blandas o sociales, el estudio de Sisson y Adams que habla sobre que el 86% de las competencias esenciales para satisfacer las necesidades de los directivos de la industria hotelera están representados por habilidades blandas, y el estudio del Premio Nobel de Economía James Hickman, que plantea que las habilidades blandas no solamente predicen el éxito, sino que lo producen. Y por último, los planteamientos de Austin, que plantea que la responsabilidad primaria de las personas que están dedicadas a los procesos de educación superior es preparar a los estudiantes para un mundo incierto y cambiante, quizá como el que estamos viviendo en estos momentos. En ese contexto también, frente a la utilidad, quiero referir los estudios de Husserl y Pfeiffer, que plantean que la gestión de las habilidades blandas de las personas y poseer competencias para poder hacerlo generó cambios significativos, pasando de $3.814 a $27.044 en ventas. El estudio de Husserl y Becker, que mostró que el incremento en la rentabilidad para los accionistas en las empresas donde se gestionó las habilidades blandas de forma efectiva fue de $41.000 por empleado. El entender que el sector turístico, por su complejidad, brinda una extraordinaria oportunidad para desarrollar procesos educativos y procesos investigativos amplios que también permitan entender no solamente las necesidades de los grupos de interés, sino poder adaptar los procesos administrativos y de gestión a un mundo complejo y cambiante. Y por último, los planteamientos de Weber y otros que dicen que estudiar estas habilidades no solamente permiten identificar los factores de éxito organizacional en las ciudades o en los países o en los estados, sino que adicionalmente también permite mejorar los procesos de selección, los programas de formación, la evaluación del desempeño y reducir la rotación de los colaboradores, en últimas todos estos factores impactando la rentabilidad de las organizaciones. En cuanto a la novedad del estudio, pues en Colombia, en Caldas y en Manizales no existen estudios de alto nivel posicionados en las bases de datos de Scopus o de Web of Science, y en mi caso particular, por ser una tesis de maestría en el área investigativa, pues particularmente me llamó la atención poder trabajar en este sector, no solamente por la complejidad de su proceso organizacional, sino por la posibilidad de generar una contribución al marco teórico, a las metodologías y a este tipo de procesos para la gestión y procesos administrativos. Frente a la pregunta de investigación que se planteó,
era cuáles son las habilidades blandas que se identifican en los directivos de las organizaciones del sector turístico de Manizales. Los objetivos, el general, era determinar las habilidades blandas que componen el nivel directivo de las organizaciones del sector turístico. Se plantearon 3 objetivos específicos. El primero, identificar las habilidades blandas que comprometen la labor de los directivos. El segundo, evaluar los modelos existentes y proponer un nuevo modelo que permitiera la caracterización de los directivos del área de estudio. Y el tercero, establecer las oportunidades para ajustar en prospectiva los procesos de formación de los directivos para empresas del sector turístico y que se ajustara a las características o a las necesidades particulares de la región. En ese contexto, entonces, la metodología que se planteó fue una metodología descriptiva cualitativa, donde se hizo un muestreo simple y gracias al acompañamiento de la Cámara de Comercio de las 640 empresas que están registradas en el tema turístico, se identificaron cuáles operan en Manizales y cuáles tenían registro nacional del turismo. Eso llevó a que se determinaran que existen 300 empresas y después de eso se hizo, aplicando la muestra de muestreo simple, se seleccionaron 102 empresas, a las cuales se les aplicó el instrumento de la doctora Pat Crawford, con la cual tuvimos la oportunidad de conversar para que nos diera la autorización para utilizarlo. Y este instrumento básicamente lo que hace son preguntas de clasificación forzada con una única respuesta por fila y por columna. Para poder recolectar la información se utilizó la plataforma de Google Docs y posteriormente se analizó utilizando SPSS. En el marco conceptual, los primeros factores o elementos que se tomaron fue qué es el turismo y su cadena de valor. Tomamos el concepto de Sancho y Wallis, que comprende pues diferentes actividades en los procesos de viaje con estancias menores a un año en un entorno diferente al habitual y por finalidades de ocio u otro tipo de actividades. Adicionalmente, entender que todas las empresas que están en el proceso de planificación, desarrollo de operaciones según la OMT hacen parte de esta cadena de valor. Posteriormente se identificó en Colombia qué tipo de organizaciones realizan este tipo de actividades y la ley 300 establece pues cuáles son los prestadores de este tipo de servicios. Se identificó cuáles son los niveles en los cuales se dividen las organizaciones y aparece Johansen que los plantea entre estratégicos, tácticos y operativos y plantea que son las personas del nivel directivo quienes definen los objetivos empresariales y las estrategias necesarias para alcanzarlos, toman las decisiones principales y trazan el rumbo organizacional. Entendiendo la importancia de las habilidades que deben de tener, entonces aparece Katz, que nos plantea que esas habilidades son humanas, conceptuales y técnicas, y posteriormente Kunz y Weirich agregan las habilidades de diseño, y nos muestran en esta gráfica cómo las habilidades humanas son requeridas en todos los niveles organizacionales. En ese contexto miramos cuáles eran los modelos que existían y tomamos el concepto de Hasselberger, que plantea que las habilidades blandas son una combinación dinámica de habilidades cognitivas y metacognitivas, interpersonales, intelectuales y habilidades prácticas que van tanto evolucionando como involucionando dependiendo del contexto. Y el instrumento de Crawford que plantea 7 clústeres de habilidades blandas que en últimas permiten evaluar 49 variables. Y en ese contexto, pues los planteamientos que hace Katz, Boyatsis y Stevens, que plantean que estas habilidades no es algo que el empresario o el directivo se ponga y se quite cuando está trabajando, sino que es algo que se evidencia en su actuar cotidiano y en su interacción con el otro, ¿sí? En ese proceso, entonces, las limitaciones del estudio es la falibilidad de los instrumentos, que no existen otros estudios para poder contrastar, adicionalmente que no existen como es un estudio descriptivo, pues no se pueden establecer diferencias significativas, que no existen otros docentes y otros empresarios dentro del estudio de otras regiones para poder contrastar las percepciones, que hay muchos modelos, concepciones, percepciones, definiciones y demás, lo que hace pues que sea complejo también en el mismo proceso de análisis y que no se está evaluando los procesos de formación para identificar si realmente son efectivos en el proceso de enseñanza de las habilidades blandas y el éxito pues que esto plantea. En cuanto a los resultados, se logró identificar que el 83% de los directivos que actualmente están trabajando en las empresas del sector turístico no tienen formación en turismo y que el 67% de los docentes que trabaja dando clase en el proceso de formación turístico que hay en el eje cafetero tampoco tienen formación en turismo.
Adicionalmente, el 25% de las empresas que participaron tienen que ver con el tema de agencias de viajes y el 46% de las empresas con hotelería. Por otro lado, el 62% de las empresas encuestadas tiene 5 o más años dentro del mercado, lo que las coloca en la categoría de empresas de mediana edad o empresas maduras. Y para entrar en el tema de los resultados frente a los objetivos, antes de eso quiero invitarlos a que en el documento identifiquen de qué manera se fueron puntualizando algunos elementos en esta parte descriptiva, porque de acuerdo a quienes estén en el proceso directivo, pues también van a ser los resultados y las actividades o toma de decisiones que ellos hagan. Frente al primer objetivo, que era identificar las habilidades blandas que comprometen la labor de los directivos, frente a los clústeres evaluados, se determinó que el trabajo en equipo, el liderazgo y las habilidades de comunicación son los 3 clústeres principales. Cada uno de ellos pues tiene una jerarquización interna con otras 7 variables, y en el caso del trabajo en equipo está la puntualidad y el cumplimiento, en el tema del liderazgo la motivación y la capacidad para guiar a otros, y en el tema de las habilidades de comunicación la comunicación efectiva por escrito. Frente a los demás clústeres de habilidades blandas que se caracterizaron, las habilidades de autogestión y las habilidades de experiencia fueron las que se ubicaron en los lugares 6 y 7, y llama un poco la atención porque muchas veces en los procesos de selección o en los procesos de desarrollo empresarial se habla mucho de tener personas que tengan cierto tipo de hábitos de trabajo efectivo o que tengan ciertos niveles de experiencia. Sin embargo, en este caso, los directivos puntuaron estas habilidades blandas como las de menor peso o compromiso en la labor de los directivos. Quiero mostrar uno de los ejemplos de cómo se hizo la discusión teórica en el documento, y en esta diapositiva vemos la caracterización o la jerarquización que hicieron los directivos y los docentes. Hay coincidencia en el planteamiento que hacen los directivos, hay coincidencia en el planteamiento que hacen los docentes, y cuando lo comparamos con los diferentes estudios, en el caso de Wong y Lee, en este estudio ellos resaltaron que para ellos era importante las habilidades de comunicación, de trabajo en equipo, de liderazgo y de toma de decisiones. En ese caso se observa que hay una coincidencia en 2 de los 3 principales factores evaluados. Posteriormente se compara con el estudio de Predvoditeleva, en donde para este estudio la habilidad blanda más relevante es la capacidad de resolución de problemas. En el caso del estudio que realizamos en Manizales, esta habilidad fue puntuada en el nivel 5, y en el caso del estudio de Crawford, que es de quien tomamos el instrumento, ellos también evaluaron estudiantes y docentes, y los 3 clústeres más relevantes fueron comunicación, toma de decisiones y resolución de problemas y autogestión, mostrando pues que a pesar de que se utilizó el mismo instrumento, que se utilizaron 2 categorías de análisis similares, pues no hay coincidencia directa en la jerarquización que se realiza. Esto puede de alguna forma confirmar los planteamientos de Hitman y Couch, y es que las herramientas pierden falibilidad. Las herramientas son falibles y no capturan con precisión el concepto de habilidades blandas. Por otro lado, el que se hayan utilizado datos transversales o el que se hayan utilizado diferentes objetivos dentro de los estudios o diferentes herramientas o diferentes métodos de recolección o procesos de análisis o diferentes factores culturales que, como plantea Freeman, juegan un papel fundamental en el análisis, pues puede también tener incidencia. De esa misma manera se realizó el análisis pues de cada uno de los clústeres, y los invito a que naveguen el documento para poder identificar pues todo el discurso teórico que se elaboró en torno a este. En cuanto al segundo objetivo, se evaluaron 7 modelos para poder identificar sus características y también para proponer nuestro modelo de caracterización para los directivos del área de estudio. En estos 7 modelos pues quiero resaltar primero que es necesario el desarrollo de las habilidades blandas no solo para el ejercicio profesional, sino para el balance o para las actividades cotidianas de acuerdo a los planteamientos de Katz. En el caso de Hasselberg, él agrega que no solamente se identifica la habilidad blanda, como por ejemplo alguien que tiene habilidad para comunicar, sino que estas personas utilizan un método o una herramienta que les permiten poner en práctica esa habilidad blanda.
Adicionalmente, los planteamientos de Witten y Cameron, que plantean que primero para el desarrollo de las habilidades se trabaja en el ser, se trabaja en el individuo, después se trabaja en la interacción que tiene el individuo con otros y por último se trabaja en el individuo en los procesos de liderazgo, teniendo en cuenta que las actividades y los procesos son bastante diferentes. Por último, los planteamientos de Weber que invitan a seguir investigando para poder establecer métodos que permitan evaluar, desarrollar y fortalecer estas habilidades, teniendo en cuenta las características de los contextos, los procesos socioculturales y demás, debido a que eso impacta los resultados. En ese contexto, entonces, el modelo que se planteó tiene 4 elementos. El primero lo tomamos de Crawford y Hickman, que plantean que es supremamente importante establecer cuál es el objetivo del estudio. En la medida en que yo tenga claro ese objetivo, pues voy a poder identificar si lo que quiero es conocer la habilidad, establecer su nivel de desempeño o alcanzar un resultado. Teniendo claro qué es lo que deseo hacer frente a la habilidad, pues voy a poder identificar cuál es la implicación que tiene. Si implica identificar o describir, si implica establecer el nivel de desempeño personal o establecer el nivel de desempeño colectivo. Entendiendo el objetivo y entendiendo las implicaciones, entonces eso me va a llevar a qué nivel puntualmente es que me voy a referir de acuerdo a los planteamientos de Witten y Cameron, si a nivel personal, interpersonal o grupal. Y por último, entendiendo estos 3 elementos, voy a poder identificar las características que voy a evaluar dentro del proceso. Si son las características de la persona, si son las características de la interacción o si son los métodos o las herramientas. En ese contexto es importante entender que hay una serie de variables transversales que afectan los procesos de captura de la información y de análisis de la misma, como los de Freeman, los de el nivel de madurez de IRA, que plantea que dependiendo del nivel de madurez de las personas, de las organizaciones y de los sectores van a ser los resultados, o los diferentes recursos que plantean estos autores, en donde el tiempo, las tecnologías, el conocimiento, las herramientas y el mismo proceso de análisis hacen que hayan variaciones pues en los resultados. Sin duda, este análisis de pronto un poco más global, más holista, lo que va a permitir es entender que en el momento en que se instalan esas variables o esas habilidades en cada una de las personas o de los directivos, esto va a afectar el cómo llevan a cabo sus habilidades técnicas, conceptuales y de diseño. En cuanto al tercer elemento o al tercer objetivo, que era establecer oportunidades para ajustar en perspectiva los procesos de formación, en ese contexto, pues identificamos que el 84% de los directivos conceptúan o que no recibieron formación o que fue insuficiente o que fue regular. Y el 44% de los docentes evaluados también plantea que fue regular. En este caso, la invitación es a ajustar los procesos de formación y desarrollar nuevos, teniendo en cuenta la población objetivo, las necesidades del mercado, el balance de las habilidades duras y blandas, entre otros factores, que permitan a los directivos responder de una forma efectiva a sus cargos y adaptarse proactivamente al cambio. El segundo elemento en el que queremos llamar la atención es que cuando se le preguntaba a los docentes y a los empresarios cuál es el escenario que mejor potencializa la formación en esta área, pues los docentes conceptuaban que los programas tradicionales, que los diplomados o que los talleres. Sin embargo, para los empresarios son los talleres, las prácticas o pasantías o los proyectos de desarrollo y formación cortos, ¿cierto? Esto nos invita no solamente a evaluar los programas académicos, sino los formatos de desarrollo y a establecer un equilibrio teórico-práctico teniendo en cuenta las virtudes de la práctica para el proceso de apropiación. El tercer elemento en el que se quiere llamar la atención es que cuando se le pregunta a los docentes y a los empresarios qué es lo más crítico frente al proceso de gestión que enfrenta el directivo, para los docentes lo más crítico es manejar el conflicto, liderar efectivamente su equipo o aprender a delegar. Sin embargo, cuando se le pregunta a los empresarios, para el empresario es más importante diseñar una experiencia de usuario memorable, diseñar un embudo comercial que permita atraer, educar y convertir, o conocer a profundidad su nicho de mercado. Entonces, en este caso, la invitación es a continuar investigando, pero interactuando claramente con los empresarios para poder desarrollar programas de formación con herramientas y metodologías, no solamente que les permitan pues, mejorar su rendimiento, sino que estén en coherencia con las necesidades que ellos tienen. En ese contexto, entonces, identificamos que hay un acervo teórico amplio sobre la utilidad de las habilidades blandas, pero también hay un acervo empírico que permite demostrar que estas habilidades blandas tienen impacto directo
en los resultados financieros de las empresas. Y pues a pesar de esto observamos que en nuestra región no hay estudios de alto nivel en torno a este sector. Como segunda conclusión observamos que desarrollar las habilidades blandas en los directivos para poder que alcancen el éxito personal y profesional es un tema complejo por los múltiples modelos, conceptos y demás, pero adicionalmente por la influencia cultural, social, étnica y religiosa, entre otra serie de factores, incluso teniendo en cuenta que a veces utilizamos modelos de otras regiones sin tropicalizarlos, lo que hace que ese impacto pues se reduzca. El tercer elemento en el que queremos llamar la atención es que a pesar de que en los directivos y en los docentes se identifica que hay una jerarquización similar en los elementos generales, cuando ya se analizan los clústeres de forma independiente, se observa que en los de comunicación, profesionalismo, toma de decisiones y experiencias, pues las clasificaciones internas no son similares, mostrando pues que existen diferentes perspectivas. Adicionalmente, que como plantea Crawford y Wesley en sus estudios, tampoco hubo coincidencia entre empresarios y docentes, y pues eso permite también confirmar un poco el tema, no solamente de la falibilidad de los instrumentos, sino también los enfoques desde donde se está gestionando en cada área. En el tema del modelo, pues consideramos que el planteamiento que se hace permite no solamente clarificar objetivos, identificar la evolución de las habilidades, la falibilidad, y esto va a permitir de pronto estudios que sean no solamente más integrales y holísticos, sino mucho más adaptables a las características y al contexto donde se van a desarrollar. Se identifican pues múltiples oportunidades para ajustar y desarrollar en perspectiva los procesos de formación, no solamente frente a las áreas, a las etapas, a los formatos o a los canales, sino frente a los procesos mismos que se adelantan en la formación. Y esto va a permitir no solamente desarrollar procesos de formación para los directivos, sino también pues para todos los empresarios y las organizaciones, incluidos los mismos docentes. Seguir investigando en esta área y pues tener en cuenta los estudios internacionales, los datos, los estudios regionales, los procesos de adaptación para poder, digamos que ser pues mucho más consecuentes en el uso de nuevas tecnologías y en adaptar los procesos a directivos, docentes y a la misma industria. Y pues para finalizar, el objetivo o la pregunta de investigación era cuáles eran las habilidades blandas que se identificaban en los directivos de las organizaciones del sector turístico de Manizales, y pues las categorías o los clústeres que se identificaron fueron el trabajo en equipo, el liderazgo, la comunicación, el profesionalismo, la toma de decisiones y resolución de conflictos, la autogestión y las experiencias. Frente a las recomendaciones, pues invitar a que se realicen otros estudios que permitan contrastar este estudio con otras regiones o con la misma región. Realizar estudios también que permitan evaluar, ¿cierto? Porque es diferente caracterizar al proceso de evaluación y en ese contexto, pues poder contrastar si lo que se dice que es importante coincide con lo que efectivamente se desarrolla. Apoyar el proceso de construcción del marco teórico y de referencia que se ajusten a la región y a las características, porque de acuerdo a esto pues va a ser los niveles de efectividad que se puedan tener en la implementación de este tipo de modelos. Seguir investigando y aprovechar también y mirar si los procesos de formación que se desarrollan realmente son efectivos en el desarrollo de este tipo de habilidades blandas. Fortalecer los currículos, los procesos, los formatos y las metodologías de los programas de formación en turismo. Y pues por último, invitar a que este proceso de investigación pues se transfiera al sector empresarial para su proceso de aplicación y no se quede guardado, teniendo en cuenta pues que puede ser de utilidad para las empresas y para la institución educativa que apoyó el proceso. También puede ser de utilidad para las 634 empresas que están registradas en la Cámara de Comercio, o los 8.000 hoteles o 3.000 agencias de viajes que están registradas en el RUES, o para los 56 programas de formación adicional que existen en el país aparte del de la Universidad Católica, o para los otros 57 gremios o cámaras de comercio que existen en el país. Esa es básicamente pues la presentación que queríamos realizarles. Esta es la bibliografía que se utilizó para realizar esta presentación. No, buenos días. Yo tal vez quisiera hacer, digamos, algunas observaciones frente al trabajo que nos acaba de presentar Adrián. Lo primero, saludarlos
Mi nombre es John Jairo Ángel Hernández, trabajo en la Universidad Católica de Manizales. Saludar al profesor Nicolás, al profesor Jaime, al profesor Alejandro, Adrián, a Felipe y a Eric que nos acompañan y a los demás, digamos, personas participantes en esta presentación. Lo primero que quiero como agradecer es a la Universidad Nacional, al programa de maestría en administración por haber considerado la posibilidad de integrarnos en este trabajo que para nosotros es muy significativo como universidad, como institución y como programa profesional de administración de empresas turísticas. Y sobre todo porque, digamos, en nuestra planta de profesores también participan graduados de los diferentes programas de pregrado y posgrado de la Universidad Nacional, entre los cuales me incluyo yo, incluyo al profesor Eric y demás, y otros profesores que hayan estado vinculados y que por supuesto participaron de la realización de este trabajo. Entonces un poco aquí es como destacar el hecho de poder combinar los procesos de formación académica que nosotros recibimos en la Universidad Nacional y cómo los llevamos, digamos, a la parte profesional, en este caso, en la parte académica. En una segunda instancia, quiero, digamos, reconocer el trabajo que acaba de presentar el profesor Adrián. Me parece un trabajo que en su presentación y en su desarrollo tiene un alto nivel de rigor académico que se evidencia no solamente en el acervo teórico que nos presentó, sino también en el rigor metodológico, en su capacidad concluyente y de llegar a recomendaciones muy trascendentales. Destaco algo muy importante en Adrián y es que el desarrollo de su trabajo lo aprovecha mucho desde su experiencia profesional y pues eso da cuenta, digamos, del nivel de desarrollo al que pudo llegar, ¿cierto? Muy distinto cuando, por ejemplo, uno como estudiante recién egresado aborda un tema de estos y no tiene experiencia profesional, pues seguramente el nivel de profundidad no va a ser el mismo. Entonces, en ese sentido, yo reconozco mucho el esfuerzo y el aprovechamiento que hizo Adrián de su trabajo de grado. De otra parte, destacar que este trabajo de grado viene en buena hora para lo que tiene que ver con los procesos de revisión y resignificación de nuestros planes curriculares, de nuestros planes de estudio. Coincidencialmente, nosotros ahora acabamos de pasar por un proceso de renovación de registro calificado en el programa de administración de empresas turísticas y entre los cambios que hicimos fue incluir unos componentes académicos relacionados con temas de habilidades de dirección, del hecho de destacar esas habilidades blandas de nuestros profesionales, de nuestros futuros profesionales y por supuesto este trabajo se convierte en un referente muy importante para la resignificación de nuestros proyectos académicos de asignatura. Entonces desde ahí nosotros vemos un valor agregado muy importante que recibimos por parte del proyecto para el programa. Y por último, pues el hecho de invitar a Adrián y que con su proyecto de grado pudiera participar en una serie de publicaciones que nosotros estamos tratando de promover a nivel de un libro de investigación que compila los resultados de investigación de nuestros proyectos de investigación docente y que si bien pudiera este proyecto contribuir, digamos, a esa producción en un trabajo colaborativo entre las dos universidades, pues pudiera también dársele la relevancia, la visibilidad y la trascendencia que el trabajo muestra, ¿de acuerdo? Entonces, finalmente, felicitar a Adrián, darle las gracias por su persistencia, por habernos tenido en cuenta y que ojalá este trabajo de grado también enriquezca su formación profesional y por supuesto sirva de base para que los procesos académicos, no solamente en el programa de maestría en administración de la Universidad Nacional, sino en el programa de administración de empresas turísticas de la Universidad Católica, pues puedan tener un desarrollo también significativo y trascendental en el tiempo. Muchas gracias.
Adrián, el profesor Luis Felipe y el profesor Eric Marcelo han coincidido en que su trabajo, por las condiciones que tiene, es aprobado, pero digamos, por el rigor académico y todo el avance que se hizo, ellos otorgan la mención de meritoria. Entonces vamos a hacer el ejercicio ya al interior de la universidad y las actas, pues, para que quede registrado y pueda recibir su grado de honor. Adrián, felicitaciones sinceras. Sé que no ha sido fácil el proceso. Sé que tuvimos diálogos y discursos bastante amplios frente a estas dinámicas, pero me llena de satisfacción saber que terminamos ese proceso y que todo ha ido muy bien y que valió la pena la espera y haber hecho tantos ajustes.